Yo creo que hay muchos que están un poco preguntándose cuando pone ahí investigación, diciendo esto no es una asignatura del BI, no tenemos una asignatura que se llama investigación, ¿de qué nos va a hablar este hombre? A ver, yo voy a dar una visión general de lo que son las evaluaciones internas y voy a intentar hacer un análisis de cómo creo yo que habría sido la forma óptima de hacerlo ahora en retrospectiva, ahora que ya las he terminado y ya llevo un tiempo en la universidad. Estoy estudiando una carrera de ciencias y ya tengo un bagaje mejor para decidir cómo creo yo que se debería afrontar. Y al final voy a ver si hago una pequeña reflexión acerca de las evaluaciones internas, un poco de carácter personal respecto al modelo educativo que fomenta el bachillerato internacional. Me voy a centrar mayoritariamente en las evaluaciones internas del ámbito científico-tecnológico, en física, química y matemáticas, porque me siento más cómodo con ellas. Es el tema, las áreas que estoy estudiando física y matemáticas, entonces me siento cómodo en eso y creo que tengo cierta experiencia. Y también física y química siguen una metodología muy parecida, entonces a la hora de afrontar las evaluaciones internas pues pueden ser muy similares. Eso no quiere decir que muchas de las cosas que digo, como ya han estado comentando durante las ponencias, se puedan aplicar prácticamente a todas las evaluaciones internas, pero me centraré más en estas. Y también daré un par de ejemplos de algunas evaluaciones internas mías y de compañeros de clase. Lo primero que te enfrentas a la hora de hacer una evaluación interna, que yo creo que es la parte más difícil, es la elección del tema, que ya hemos estado hablando bastante sobre ello. Yo tenía un profesor que decía que una vez que tienes elegido el tema, tienes hecho el 50% de la evaluación interna. Yo estoy parcialmente de acuerdo, creo que tienes hecho más del 50%, de hecho, una vez que tienes un buen tema, no un tema, sino un buen tema, que ahora la parte de planificación hablaré un poco más de qué constituye un buen tema. Como ya han estado comentando, el tema ha de ser asequible y concreto, especialmente porque son evaluaciones internas, no son monografías, y tienes un tiempo limitado, unos conocimientos limitados, tienes que relacionarlo con lo que estás dando en clase, tampoco te puedes desviar tanto del problema. Eso no quiere decir que no puedas, como decían antes, un poco abrir tus alas e intentar hacer algo novedoso, sino que seas consciente de las limitaciones que tiene. Por ejemplo, pongo un ejemplo que no sería un buen tema, de estudio de las reacciones nucleares en el interior de un reactor nuclear. Quizá se escapa un poco del temario y tendrías que precisar un poco más. Y una cosa que pasa mucho a la hora de la elección del tema es que mucha gente tiene miedo de decir, por ejemplo, en astrofísica dice, es que no puedo hacer experimentos. Lo comentaré también más tarde, pero esa idea de que todas las evaluaciones internas tienen que llevar a un experimento no es del todo cierto. No sé, os habrán hablado seguramente de bases de datos donde podéis coger información que es muy fiable y puedes contrastar y así puedes tratar temas que a lo mejor de otro modo no serían posibles. Como ya han dicho y como he estado viendo en todas las ponencias, la mayoría de gente tiene claro coger un tema que sea de interés. Tenéis muchos trabajos, vais a hacer evaluaciones internas, monografías, y si cogéis algo que no os guste, se os va a hacer insufrible. Es mejor coger algo que te guste, relacionarlo con la música, los videojuegos si te gustan, coge algo que tenga que ver con los deportes, siempre puedes encontrar algo que esté relacionado con tus aficiones. Y luego esto es muy tipo BI, que le gusta mucho, y sobre todo para la parte final de conclusión, que las relaciones con problemas de la actualidad, también puedes intentar, como vimos con lo del vino, aplicado a la evaluación interna, relacionarlo con cosas personales, que también de cierto modo fomenta. Y una cosa que a mí me parece muy importante es la originalidad del tema, que siempre es un extra, porque a lo mejor al lado de colección hay profesores que han colegido ya muchas evaluaciones internas y el ver una cosa original, a lo mejor con incluso un poco de toque humorístico, algo que llame la atención, puede ser muy positivo. Aquí hay un ejemplo de la evaluación interna de mi hermana mayor, que no he podido evitarlo, es probablemente mi evaluación interna preferida de todas las que he visto. Quizás no soy del todo objetivo porque es mi hermano, pero me parece un tema maravilloso, es decir, una cosa tan cotidiana y tan simple como mojar una galleta y hacer una evaluación interna de física muy, muy buena de ello. Y además, justo debajo, no sé si lo podéis leer, aparece una frase de Richard Feynman, que supongo que aquellos que tengan un poco de interés en física y química lo conoceréis, incluso a lo mejor alguno ha leído parte de su vida, que es un físico muy importante del siglo pasado, en el que yo creo que le sume muy bien lo que es el objetivo de la evaluación interna, que explores el mundo y que busques algo que puede parecer muy tonto, pero que tenga interés para ti. Y una vez que tengas eso, investigues sobre ello, vas a poder encontrar algo que sea personal y que tenga un toque tuyo. No tienes por qué intentar copiar un experimento.
Y respecto a la elección de temas, quería comentar algo que dijo antes Jaime, que le ayudó mucho, sobre todo a aquellos que aún a lo mejor estáis en primero y no tenéis tema, podéis empezar a investigar, leer libros de física, de experimentos que se han hecho. Por ejemplo, esta evaluación interna se basa en un libro de matemáticas en la que hace un análisis matemático de cómo funciona el que mojar una galleta y cómo la capilaridad y todo eso, y de ahí sacó la idea y da lugar a una evaluación interna, la verdad que bastante buena. Estos son otros ejemplos de evaluaciones internas. Ese de ahí es mío. Bueno, es un tema concreto, lo intenté relacionar un poco con el medio ambiente y con utilidades que puede tener en el mundo. Estas dos de aquí son de Jaime, que antes dio la conferencia, El señor del martillo con el matraz. Y a él le gusta mucho la música e intentó relacionar, pues las matemáticas tienen mucha relación con las funciones trigonométricas con las ondas, entonces intentó ver cómo se utilizan las matemáticas a la hora de analizar las ondas de sonido y relacionarlo así con la música. Y este me pareció muy original, que era cómo ver las diferentes cantidades de CO2 en las bebidas gaseosas, y sobre todo porque estuve con él durante el proceso de experimentación y se notaba que se hacía muy ameno. Al haber elegido un buen tema, se hizo muy ameno la experimentación. Yo recuerdo que estábamos en el laboratorio y cuando terminábamos de experimentar, estábamos bebiendo una Coca-Cola. Entonces, claro, pues se hace muchísimo más disfrutable lo que es el proceso. Y ese de mi otro hermano, que también hizo bachiller internacional, que era un poco por un poco de matemáticas, que es Victoria Matemática, que lo que hace es analizar un juego de Dog and Boxes, es el juego de los ceritos. No sé si todo el mundo sabe lo que es, o si lo ha visto alguna vez. Es un juego que tienes que ir llenando cuadraditos y el que llene más gana, tiene una serie de normas, y él lo que hizo fue con herramientas matemáticas analizar el juego. Aquí en la parte de planificación es cuando te vas a dar cuenta de si tienes o no un buen tema. Lo primero que tienes que hacer es intentar buscar información y bibliografía sobre el tema e ir pensando ya cómo vas a enfocar concretamente el tema. Si ves que no eres capaz de seguir tirando para adelante, quizás es momento de que te le plantees el tema. Es aquí, en el segundo paso, incluso en el tercero, donde se ve de verdad que la elección del tema es correcta y no has de volver hacia atrás. Es importante, que a mí me pasó que estaba un poco preocupado al principio porque tardé mucho en elegir el tema, pero es mejor tardar mucho y coger un buen tema que empezar con un tema que no va a ningún lado e intentar tirar de un tema que no va a ningún lado. Ya lo comentaron, bibliografía e información, no creo que tenga que decir nada más sobre eso, ya han comentado de fuentes fiables y que sea todo como lo reglamenta el BI. Eso no solo en las evaluaciones internas, sino que también os pasará si alguno persigue una carrera de ciencias. Antes de hacer el experimento, pensad lo que va a salir, o sea, qué es lo que te dice sobre lo que tú has leído, qué es lo que crees que va a salir en el experimento, para que luego en la parte de conclusiones puedas contrastar en qué te has equivocado, en qué no. El planteamiento del experimento, todos los que sois de ciencia ya sabéis un poco cómo irá, que digas cuáles son las variables independientes, cuáles son las dependientes, y así en el laboratorio, pues bueno, tienes todo mucho más sencillo cuando vas a la hora de extraer los datos. Quiero hacer mención a donde pone toma o extracción de datos, porque mucha gente en general solo toma la parte de toma de datos. Lo que comenté antes hay fuentes de bases de datos donde podéis tomar datos muy fiables y pueden dar lugar a evaluaciones internas muy buenas. Y tengo un ejemplo de una de química, que también es de mi hermano, en donde lo que hizo fue, por ejemplo, analizar la disolución de los distintos plásticos en agua. Y lo relacionó con el hecho de que hay gente que le llena las botellas de plástico, y él quería estudiar qué plástico sería el mejor para hacer las botellas, para evitar que se degraden las botellas y no ingieras plástico porque puede causar enfermedades. Y también en la toma de datos, si haces un experimento, no pienses que tiene que ser un experimento excesivamente complicado. O sea, no necesitas unos materiales súper tecnológicos, un láser para medir la posición. No, utiliza lo que tienes en el laboratorio, como por ejemplo hizo Jaime con la monografía, que se creó con su soporte de bureta, se creó esto. O este es el ejemplo de mojar una galleta, que creo que lo veis todos, que es el dispositivo que montó para dejar mojar las galletas, y ahí se ve cómo lo hizo. Y incluso, aunque la parte de toma y extracción de datos parezca que solo se refiere a aquellas de química y física, creo que hay veces que incluso en las evaluaciones internas de matemáticas, aunque no suele ser lo común, también se puede hacer evaluaciones internas de matemáticas donde se toman y analizan datos. Dos ejemplos: mi propia evaluación interna de matemáticas iba acerca de la ley de Zipf, que es una ley matemática que te habla de la distribución de cosas dentro de conjuntos.
y la utilizaba para analizar textos, porque lo que te decían es que en función de la cantidad de veces que aparece la palabra en un texto, te dice de qué va el texto. Es decir, cuentas cuántas veces aparece la palabra, yo qué sé, evaluación interna, y así puedes saber que el texto va a evaluación interna. Y según unos parámetros matemáticos descartabas las palabras más, por ejemplo, las más que estaban más, aparecían más veces porque solían ser pronombres y determinantes, y te quedabas con un rango intermedio que se calculaba con diversas fórmulas. Y otra que también me parece muy interesante es una que hizo mi hermano mayor, que era acerca de la ley de Benford, que lo que hizo fue analizar datos de la Junta de Andalucía para ver si había o no un posible fraude fiscal. Y utilizó herramientas matemáticas muy sencillas que están al alcance de cualquier persona, de hecho, y hizo una evaluación interna de matemáticas, pero con datos. Es decir, que no, lo que es la toma y la extracción de datos no es único de física y química, y además le da un plus a esta evaluación interna porque es un poco, la distingue un poco de las demás. Y bueno, iba a comentar un poco de análisis de datos, cómo debería hacerlo, pero creo que casi todos los que hayan llegado aquí ya han hecho informes de laboratorio y tienen ya un bagaje muy grande de cómo se hace ese tipo de cosas. Y la parte de conclusiones yo creo que suele ser la parte donde más has de destacar la evaluación interna, la parte de conclusiones, contraste, alcance del método y limitaciones. Ahí es donde de verdad se ve que una persona ha entendido la evaluación interna, en la que veas por qué han fallado tus hipótesis, por qué han acertado tus hipótesis, a qué otras circunstancias se puede utilizar tu método. Es decir, que intentes relacionarlo con otros temas, y también que digas tus puntos débiles, es decir, ciertas cosas, ciertas variables que no has podido medir, ciertos errores que se han podido cometer, que es como harías en cualquier trabajo de investigación que si alguno se dedica luego a la vida académica, pues va a hacer. Y aquí hay dos ejemplos, que sería una futura investigación que va comentando más temas que se podrían relacionar con el área de estudio que se había dado. Y bueno, lo que estáis ya lo habréis visto ya muchas veces, la evaluación en la que haces la conclusión y cuentas un poco qué es lo que ha salido en el experimento, qué ha ido bien, qué ha ido mal, qué ha cambiado, qué has aprendido, y sobre todo eso, que intentes relacionarlo con otros temas y expandir un poco el área, que no se quede ahí el experimento y sea una cosa muerta, de sí, vale, me ha salido esto, pero no vale luego para otra cosa más. Y aquí es ya una cosa más personal, quería hacer como una pequeña reflexión de por qué las evaluaciones internas. Me da la sensación de, al menos a mí me pasaba, y sé de compañeros que le pasaba, sobre todo con la visión de los profesores, que muchas veces ven las evaluaciones internas y se habla mucho de la nota, de seguir las rúbricas del BI, de tienes que poner personal engagement, tienes que hacer esto porque tal. Estoy de acuerdo en que es cierto que la nota es importante, pero creo que las evaluaciones internas van mucho más allá de eso, y es más con lo que te quedas cuando te vas del BI. Cuando dentro de 2 años mires hacia atrás, no te vas a acordar que sacaste un 6 o un 7, o sea, no va a ser con eso con lo que te vas a quedar con lo que aprendiste, con la formación que tuviste. Y creo que eso es lo más importante de la evaluación interna, que a veces nos dejamos llevar por el intento de la nota y nos olvidamos de lo que de verdad estamos haciendo. Y relacionado con, hace poco vino un premio Nobel de Física aquí a Madrid y dio una charla acerca de la educación. Estuvo hablando de los métodos de educación tradicionales, y me contaba una cosa que me llamó mucho la atención, que también la han comentado antes aquí, que él está ahora mismo creo que en Oxford o en Cambridge, no me acuerdo cuál de las dos, y te contaba que les llegaban estudiantes brillantes, estudiantes de matrícula de honor, que habían tenido educación y habían destacado muchísimo, pero luego llegaban al laboratorio y no sabían qué hacer. Les faltaba esa forma de pensar científica, y de desenvolverse en esas situaciones, de intentar crear modelos y ese tipo de cosas, y no tenían esa soltura. Y de hecho contaba que después de 2 o 3 meses trabajando con él, ya se desenvolvía. Es decir, que no era una cosa que los estudiantes no tuviesen las aptitudes para hacerlo, sino que no les habían enseñado, que el modelo de educación que había no les había enseñado a desenvolverse. Entonces yo creo que la evaluación interna es básicamente eso, es el primer contacto que tiene un estudiante, al menos fue el primer contacto que tuve yo, con lo que es la comunidad científica, con lo que es hacer un trabajo de ciencias, que es plantearse un problema por tu cuenta, investigar sobre el problema, ver qué ha hecho otras personas y luego intentar llegar a conclusiones y intentar que esas conclusiones las pueda aplicar a otra persona para seguir desarrollando cosas. Y yo creo que eso es lo más aparte de que se te haga agradable lo que es la evaluación interna, que no la pienses como una carga, sino como una oportunidad que tienes para poder aprender más sobre un tema que te gusta. Muy bien.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio. Seguramente habrá alguna pregunta, algo que os resulte curioso, atractivo del planteamiento, porque como veis es muy general con respecto a lo que nos ha ocupado a todos en algún momento de nuestro programa, ¿no? O nos va a ir ocupando en estos meses que nos queden por delante. Es una panorámica, desde luego, muy clara y muy completa de todo el proceso de evaluación interna, que además te agradecemos los que tenemos que interpelar a los alumnos para que se tomen interés en sus evaluaciones internas, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta? Sí. A ver, la verdad es que cuando me comentó, a mí me lo comentó Jaime, lo de venir aquí, y no me comentó que yo tuviese que exponer nada, entonces me llegó un poco de sorpresa. Y luego, como tampoco sabía exactamente lo que tenía que hacer, digo, no sabía que todo el mundo iba a contar un poco y tal, y me dijeron que contase algo que yo creyese que les fuese a servir a estudiantes que estén ahora sin haber elegido lo que es el tema y tal. Dije yo, pues, le haré lo que es una visión general y sobre todo mi opinión de que no se olviden de que cuando acabe el BI, que supongo que algunas veces lo habrán dicho vuestros profesores, después del BI hay vida, y cuando mires atrás del BI no te vas a acordar de saqué un 43, saqué un 37, saqué un 35, lo que te vas a acordar es, he aprendido esto, he investigado sobre aquello, he tenido la oportunidad de conocer gente con mis intereses, he estado en un laboratorio, esas son las cosas que de verdad hacen el BI lo que es, no la nota. Pues nada, muchísimas gracias.